Muy bien, entonces vamos a continuar con el seminario de Derecho Penal, parte general, a cargo del doctor Guillermo Sosa Calderón. Adelante, doctor. Gracias a todos los canales. Bien, vamos a hablar entonces del principio de proporcionalidad con un pequeño marco histórico, entiendo, indispensable para que podamos conocer qué pasó, por qué la norma está así. Miren, en el código de 1921, conocido como Código Maurtua, ¿no? En ese código teníamos tres tipos de responsabilidad penal. Teníamos responsabilidad por resultado, responsabilidad por autor y responsabilidad por hecho. De las tres formas de sancionar. ¿Cómo era la responsabilidad por autor? Se entendía que se sancionaba a la gente por el resultado final de un acto que él había iniciado, aunque no hubiese participado en el desenlace final. Por ejemplo, si tenemos un caso de lesiones graves, imaginemos que ha habido una riña, una gresca entre dos personas, una de ellas, producto de un golpe, cae al pavimento, se afecta su conciencia, se pierde el conocimiento. Se le traslada al hospital y en el traslado hay un accidente de tránsito y muere la persona. Entonces, la responsabilidad por resultado era que a la gente se le hacía asumir la muerte de la víctima por un desenlace en el que no ha participado, pero lo causó. Y entonces, con esa responsabilidad de resultado, se le imponía la pena por homicidio, ya no por lesiones. Y la pregunta era, ¿no? ¿Por qué respondo? Porque si tú no lo hubieses lesionado, no hubiésemos tenido este accidente. El señor no hubiese estado en ese vehículo y tú eres responsable. Como ustedes entienden, ahora es una situación pues absurda, ¿no? Porque aquí, en el presente, el accidente de tránsito tiene su propio responsable, será el conductor de la móvil, será aquel que lo colisionó, vayamos a ver. O puede también que llegue al hospital y por una mala praxis la persona muera. Pero como es por resultado, se le hacía responsable de la muerte a quien causó, al que inició ese hecho. Responsabilidad por resultado. Responsabilidad por autor significa sancionar a la persona por lo que es, independientemente de lo que hace. O sea, tú eres negro, eres cholo, eres ladrón, por eso te sanciono. Eres millonario, eres pobre, por eso te sanciono. No por lo que haces, sino por lo que eres. Entonces, como había la responsabilidad por autor, se justificaba la reincidencia y la habitualidad que estaba contemplado, pues, en el Código Penal de 1924. Por eso estaba ahí. Y la responsabilidad por el hecho, por el acto, la tercera, era hacerlo responsable únicamente a la gente por lo que él hacía, nada más que por lo que él como acto llevaba a cabo, nada más que por eso. Pero teníamos las tres. Entonces la comisión revisora que hizo el nuevo Código Penal del 91 no lo hizo en meses, ¿no? Ese código ha sido estructurado a través de sucesivas comisiones revisoras en 30 años, hasta que la última década, del 80 al 90 y del 85 al 90 sobre todo, ahí es donde ya cobra cuerpo el código, porque va a contener las nuevas tendencias doctrinarias respecto a muchos factores, humanidad de penas, en fin, todo lo que ya la doctrina había aportado durante tanto tiempo. Entonces, en ese marco es que se anulan en el Perú la responsabilidad por autor y por resultado. Y solo se incorpora la responsabilidad por acto, por hecho, como siempre tuvo que ser, pero estamos en otro momento histórico. Entonces, a partir de esa conclusión, el artículo octavo del título penal decía, proporcionalidad de las sanciones. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Punto seguido,
la medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes, ¿no? Esa fue la redacción del artículo 8 hasta abril del 2006. Ahora, ¿qué pasó en abril de 2006? Para incorporar en el medio un parrafito que dice, esta norma no rige en caso de reincidencia y de habitualidad. ¿Qué pasó? Nosotros siempre lo hemos dicho, porque es producto de lo que hemos visto, lo que hemos investigado y lo que hemos presenciado. Aquel año, en abril de 2006, recuerden ustedes, estábamos en época electoral. Abril estaba la campaña electoral presidencial. Y entonces ese año, el político peruano, sagaz, entendió o descubrió, mejor dicho, que una herramienta electoral o electorera era el Código Penal. Ahí comenzó todo esto. Antes no era así. Antes de 2006 se modificaba el Código Penal, claro, por razones técnicas jurídicas, nada más. Aquí no tenía nada que ver la cuestión política. Pero ese año 2006 cambia, porque el legislador entiende que necesita el Código Penal para crear expectativa en las masas y obtener votos. Ahí viene la modificación que hacen primero del artículo 173. Recuerden ustedes que el candidato, uno de los candidatos, propone la pena de muerte para delitos de violación sexual. No puede porque los tratados internacionales no lo permiten. Él insiste en un referéndum para que el pueblo diga, ¿no? Si el pueblo dice que sí, entonces se hace. Pero resulta que la Constitución dice expresamente que queda fuera de un referéndum la disminución o supresión de derechos fundamentales. Entonces, la vida es un derecho fundamental, no puedes someter a referéndum si quieres la pena de muerte, no se puede. Entonces, frente a eso, es que modifican el Código Penal, eliminando la libertad sexual al mayor de 14 años. Que luego ya eso fue corregido, ¿no? Primero por el control difuso, luego por el Tribunal Constitucional. Muy bien. Pero en este marco es que suceden una serie de modificaciones ese abril de 2006. Y una de esas modificaciones es el artículo 8. Le agregan, repito, ese párrafo en el medio de la redacción y dice ahora, ¿no? Dice ahora que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, punto seguido, esta norma no rige en caso de reincidencia o habitualidad. Punto seguido, la medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Entonces, como ya está modificado el título preliminar, como ya el modelo del derecho penal ha sido modificado, entonces luego incorporan el artículo 46b sobre reincidencia y el artículo 46c sobre habitualidad. Entonces, esa es la razón por la cual lo tenemos acá. Pero, ¿cómo inicia esto? La reincidencia, como ustedes recuerdan, implica que una persona que ha sido condenada, que está cumpliendo condena total o parcial en el penal, o sea, tiene que haber ingresado al penal para que sea reincidente y comete un nuevo delito doloso. ¿Y cuál era la sanción? El incremento de la pena hasta en un 30%. 30% para el reincidente. Reincidente aquel que ya tiene condena, es decir, ha sido procesado, ha sido condenado por sentencia firme y está en el penal. Con esa agravante cualificada, 30% más. Muy bien. El habitual. Habitual aquel, dice, que está comprendido en 3 delitos en el lapso de 5 años. Es decir, se entiende, ¿no? Que no está sentenciado con sentencia firme. Porque si estuviese sentenciado, sería por reincidente. Está en proceso. Puede estar en investigación,
puede estar en etapa intermedia, puede estar en juicio oral. Pero como tiene la condición de estar en 3 delitos procesados, tiene la condición de reincidente. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando sale la norma de 2006, que se le incrementa la pena hasta en 50%. Entonces ustedes entenderán, ¿no? Reincidente, 30%. Habitual, 50%. Entonces aquí viene el análisis ya cualitativo del abogado, ¿no? ¿Cuál es más grave? ¿Ser reincidente o ser habitual? A ver, el reincidente ha sido encontrado culpable, ¿cierto? Para ser reincidente tiene que tener condena firme. El otro no está condenado, está simplemente en un proceso del cual no sabemos si será culpable o no. Pero como está en 3 procesos, para el legislador más grave, pero eso no puede ser posible. No puede ser posible. El más grave tiene que ser por reincidente porque está condenado. Y entonces, como al más grave le pones 30 y al menos grave le pones 50, ¿dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está? ¿Hay que ser abogado para eso? No. Cualquier persona con un mínimo de criterio común se da cuenta que esto es una barbarie, no se puede hacer eso. Finalmente, tanta crítica es que el legislador entiende que se equivocó y modifica. Allá dice, están molestando a los abogados entonces. Reincidente, 50% y habitual, 30%. ¿Ya están de acuerdo? ¿Están contentos? Bueno, pero eso no es todo. Ahora dice así, ¿no es cierto? Te gana el 46B, 50%. 46C, 30% y se recuperó la proporcionalidad. Ahora, el tema está en que si es correcto, si es adecuado a derecho, mantener por lo menos la habitualidad. Cuando no los dos. ¿Por qué? Porque hemos regresado a la responsabilidad de autor que ya suponíamos había quedado en el olvido. Hemos regresado a eso. Y esa situación, pues, es de una inercia, ¿no? Del derecho o del sistema inquisitivo. Es una inercia que a veces no nos damos cuenta, pero está. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el principio de oportunidad, ¿no es cierto? El principio de oportunidad generalmente es utilizado para delitos de tráfico, de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Entonces, es una conciliación penal que se hace ante un fiscal donde el agente reconoce su responsabilidad y mediante un pago de reparación civil evita que el fiscal ejerza la acción penal a través de una acusación, ¿cierto? Esa es la esencia del principio de oportunidad. Entonces hay que pagar la reparación civil. ¿Y cómo se pagaba? O sea, ¿cuáles eran los montos para pagar la reparación civil? Aunque usted no lo crea, hace 5 años nomás que esto se ha corregido. Es decir, se pagaba en función a los ingresos del agente. Es decir, ¿cuánto ganas? Sueldo mínimo. Muy bien, entonces ganas 900 soles en ese tiempo, 900 soles, entonces pagarás pues 300, ya está. ¿Cuánto ganas? 5.000. Ah, no, entonces tú vas a pagar 2.000. Para escarmentarlo, ¿no? 2.000. ¿Cuánto ganas? 20.000, entonces pagas 10.000. Y era normal. ¿Pero qué estábamos haciendo ahí? Estábamos aplicando responsabilidad por autor, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver cuánto gano con el accidente, la conducción de vehículo en estado de ebriedad? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Me está sancionando por lo que soy, pero eso no está prohibido. No es la responsabilidad por el hecho nada más. Sí, pues, pero hay que pagar. Entonces, luego de tanta crítica, tanta situación, el Ministerio Público por fin entendió que no puede hacer pagar a la gente responsable por autor. Y entonces lo correcto es que pagues en función al grado de responsabilidad por el acto que has cometido. Y para eso tenemos la tabla de alcoholemia. Entonces, el bien jurídico
en el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad es la seguridad pública, nada más. No es la vida, ¿no es cierto? Es la seguridad pública. Entonces, ¿quién amenaza más la seguridad pública? Aquel que está con más o menos estado de ebriedad. Es obvio que el que tiene mayor responsabilidad es el que tiene un índice alto. Entonces, el pago de reparación civil tiene que estar en función al daño. Y acá, como no hay daño, sino peligro, es simplemente el grado de peligro en que colocas a la seguridad pública. Y entonces, a partir de esos 5 años, como estoy diciendo, el Ministerio Público está cobrando la reparación civil, hay montos fijos en función a la tabla del colegio. Si estás en el segundo nivel, tu monto es tanto. Si estás en el tercero, sube, cuarto sube, quinto sube. Así tuvo que ser. ¿Por qué? Porque la responsabilidad por autor ha quedado proscrita. Pero esta modificación que ha hecho el Código Penal nos ha regresado a la responsabilidad por autor. O sea que en el Perú tenemos nuevamente responsabilidad por autor y responsabilidad por el hecho. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Ahora, naturalmente, hay otra situación ahí peculiar, ¿no? Asumimos que la reincidencia tiene una explicación lógica, ¿no? Asumimos. No la compartimos, pero ahí está. Tiene una explicación. Hay alguien que ha sido condenado, ya está. Estamos bien, 50%. Pero, ¿qué pasa con el habitual? El habitual no ha sido sentenciado, ¿no es cierto? Está comprendido en 3 hechos punibles. No ha sido sentenciado. Digo yo, ese señor está protegido como peruano, está protegido o no por el principio de presunción de inocencia. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Es un derecho que cubre a todo ser humano, ¿cierto? Todo ser humano es inocente mientras no tenga una sentencia firme. Entonces, si esta persona que tiene 3 procesos sigue siendo inocente, ¿cómo es que la ley, no la Constitución, la ley le dice que la pena para él es 30% más? ¿Dónde está la justificación del derecho para ese abuso? Dígame usted. ¿Vale o no vale el principio de presunción de inocencia? Para este caso no vale. Está claro, no vale. Entonces, hay una situación inconstitucional para esta figura de la habitualidad. Mi punto de vista. ¿Será compartido o no? No lo sé. Pero cada uno razone. Cada uno razone si es correcto que a una persona que es inocente, en lugar de respetarle su inocencia, le incorporamos un 30% más a su pena. Bien, y con eso terminamos esta situación de los principios. Ahora vamos a ver otro temita. Respecto a la aplicación de la ley penal. La aplicación de la ley penal se da en 3 niveles. La aplicación espacial, la aplicación temporal y la aplicación personal de la ley penal. 3 formas de aplicación. Espacial, referida a territorio; temporal, a cómo juega la ley en el tiempo; y personal, respecto al principio de igualdad ante la ley. Entonces, en este sentido, tenemos algunos principios que dan lugar a que esta aplicación espacial existe en el Código Penal. Como ustedes comprenden, el Perú es un Estado soberano, por supuesto, pero está inmerso dentro del derecho internacional público. Es sujeto a ciertos convenios o tratados internacionales. Formamos parte de una comunidad internacional para todo ámbito, no solamente para el ámbito económico, para el ámbito financiero, social, en fin, también para el penal. Y entonces tiene que haber forma en que los estados eviten conflictos, pues, ¿no es cierto? Y entonces una coordinación internacional para que todos los estados miembros puedan tener normas parecidas que solucionen los problemas de aquellas personas que en sus territorios
cometen delitos o los perpetran fuera de su territorio. Entonces, ¿qué hacemos como Estado cuando tenemos a un peruano cometiendo un delito en el extranjero? O, ¿qué hace un Estado extranjero cuando tiene a uno de los suyos cometiendo delito en el Perú? ¿Cómo se soluciona eso? Entonces, tiene que haber una norma, ¿no es cierto?, que todos los estados coloquen en sus códigos para permitir, de alguna manera, con respeto a los derechos fundamentales, que se solucione conflicto de territorio. Entonces, en base a esa coordinación internacional, es que el Perú tiene sus normas respecto a la aplicación espacial de la ley penal. Por eso es. Bien, el primer principio que tenemos, que está recogido en el artículo 1 del Código Penal, es el conocido como principio de territorialidad. ¿Qué dice ese principio? Que todo hecho punible cometido dentro del territorio peruano, independientemente de la nacionalidad del infractor, siempre se aplicará la ley penal peruana, salvo las excepciones que establezca el derecho internacional público. Esa es la esencia de este principio. Repito, a todo hecho punible cometido dentro del territorio peruano, siempre se aplicará la ley penal peruana, a excepción de aquellas normas del derecho internacional público. ¿A qué se refiere esa excepción? Estamos hablando de territorio. Se refiere al derecho que tienen los estados para realizar actividad diplomática en aquellos países donde sus representantes son aceptados. Entonces, las embajadas, ¿no es cierto? Las embajadas, que son representaciones diplomáticas, tienen que tener un recinto donde laborar. Y ese recinto es entregado por el Estado, que lo recibe, pero con soberanía. Entonces, esa embajada de Estados Unidos, de Argentina, el país que fuese, es territorio argentino, es territorio peruano, perdón, territorio estadounidense. El Estado peruano ahí no tiene cómo aplicar su ley penal peruana. Todo lo que pase en ese recinto diplomático es problema de ese Estado. El Estado peruano no puede aplicar su ley penal. Así como cuando el Perú tiene una embajada en el extranjero, esa embajada le han dado a título de soberanía. Y entonces todo lo que pase dentro de la embajada peruana en Argentina es problema peruano, no es problema argentino. O sea, todos los países han aceptado que eso es así. Por eso todos los estados tienen este principio de territorialidad, con esa excepción. Sin embargo, cuando debemos aceptar, ¿no?, cuando se afecta de alguna manera el territorio de otro país, hasta en guerra nos podemos involucrar, ¿o no? Porque te pasas de un estado a otro, transgredes un par de pasos y puede haber guerra, ¿o no? Sobre todo si quien traspasa la frontera es un militar. ¿No es cierto? Hemos tenido nosotros guerra con Ecuador por eso. ¿Qué pasó en el Paquilla? Por eso ha sido. Porque te pasaste de una frontera a otra siendo militar. Y yo recuerdo mucho entonces, si esto es tan sensible, ¿qué pasó cuando se produce la toma de rehenes por el MRTA en Lima? ¿Se acuerdan? Y que el Estado peruano develó ese acto terrorista del MRTA, lo develó a través de una acción bélica. Se hicieron túneles, ¿no es cierto? Y se llegó al lugar donde estaban las personas como rehenes, se les rescató y se produjo la muerte de los terroristas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasó eso? ¿Por qué el Perú no respetó el derecho internacional público? ¿O ustedes escucharon alguna queja de Japón? ¿Alguna nota diplomática de Japón donde le dijo a Perú: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué has ingresado a mi territorio? Tú no puedes, el derecho internacional me protege. Que yo recuerde, y la historia también, nunca hubo reclamo alguno del Estado japonés. Algunos dirían, no, pues es que porque el chino era japonés. No, no porque el Fujimori era japonés, acá no tiene que ver nada
el que el presidente sea japonés o no. ¿Por qué? Porque Japón tiene sus normas constitucionales igual que nosotros, tiene su Congreso. Entonces, ¿cómo vas a hacer que conversa Fujimori y te dice voy a ingresar por los túneles, voy a matar a la gente y no pasa y no reclames? No puede pasar, ¿no es cierto? Es absurdo. Entonces, lo cierto es que donde se producen los hechos no fue en la embajada, fue en la residencia del embajador. Es decir, normalmente los embajadores residen en la embajada, pues normalmente es así. Entonces, ese local está protegido por el Servicio Internacional. Pero en el caso de la develación del acto terrorista en Japón, de Japón, no fue la embajada, fue el lugar donde residía el embajador, que no era el local de la embajada, entonces ese territorio peruano. Si es territorio peruano, ahí el Perú no tenía por qué pedir permiso a nadie. Lógicamente se ha ocasionado daño a ese inmueble y ese inmueble luego ha sido resarcido, el Estado peruano ha reconocido todos los daños que se hicieron, pero no tuvo que pedir permiso porque no estaba dentro de la excepción del principio de territorialidad. Bien, el segundo, y a partir de aquí vamos a ver los casos de extraterritorialidad, es decir, en qué casos el Estado peruano puede aplicar su ley a delitos cometidos fuera del territorio peruano, es decir, en otros estados. Eso en términos generales se llama extraterritorialidad. ¿Cómo hacen los estados para reprimir a sus connacionales que cometen delitos fuera de su país? Y así como el Estado peruano tiene estas leyes que estamos narrando, los otros estados también las tienen, pues, para evitar conflictos entre países. Entonces, el primero es llamado ya expresamente principio de extraterritorialidad, que está contemplado en el artículo 2, inciso 1 del Código Penal, y que se refiere a que cuando el delito es cometido en el extranjero por un funcionario o servidor público peruano, en el ejercicio de sus funciones se aplicará la ley penal peruana. ¿A quién está dirigida esta norma? ¿Quiénes son los funcionarios o servidores? Son aquellos que o trabajan en las embajadas peruanas en el extranjero o que son premunidos de representación diplomática cuando viajan al extranjero a cumplir ciertas misiones. Por ejemplo, los señores congresistas. Los señores congresistas, cuando salen del país para cumplir algunas comisiones, en fin, lo que ellos consideren porque están afuera, van como representantes diplomáticos, les asignan un pasaporte diplomático. Y entonces son funcionarios que están cumpliendo funciones en el otro país, y si cometen un delito, no se les puede aplicar la ley de aquel país. Se les tiene que aplicar la ley penal peruana. Entonces, lo que hace la práctica diplomática, como lo hemos visto en el Perú, es que cuando un funcionario que representa a un Estado comete un delito, el Perú no lo puede sancionar, ¿no es cierto? No lo puede sancionar. ¿Qué tiene que hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? Invitar a que abandone el país. Así como al peruano allá lo invitan a abandonar el país. Tiene que regresar aquí. Y ese acto no queda impune. Lo vamos a reprimir, lo vamos a procesar nosotros con nuestra ley. El otro país no. Nosotros lo vamos a reprimir por cualquier delito que cometa en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esa es la esencia de este principio de extraterritorialidad. Después tenemos el principio real o de defensa, que tiene dos posibilidades, dos situaciones que se van a producir. Primero, cuando el delito es cometido por peruano en el extranjero y que deben ser delitos en contra de la seguridad o tranquilidad pública o lavado de activos, dice la ley, siempre que esos delitos
produzcan efectos en el Estado peruano. Es decir, no basta que el delito se lleve a cabo en el extranjero por un peruano, sino que los efectos de ese delito se hayan traducido en el Perú. Primera condición. La otra posibilidad es mucho más genérica. Dice, la ley peruana se va a aplicar cuando quien comete el delito sea un peruano y se trate de delitos que agravien al Estado o a la defensa nacional. Y ahí no pone como condición que los efectos se produzcan en el Perú. Por ejemplo, podemos urdir un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado no lo urdimos en el Perú, sino en otro país. Ahí lo organizamos. Es un delito que agravia la defensa nacional. ¿No es cierto? Entonces, no necesitamos que el golpe se lleve a cabo acá. Simplemente el hecho de la conspiración que esté en el extranjero ya nos permite aplicar nuestra ley penal. En cambio, un delito, por ejemplo, de lavado de activos. El delito puede ser lavado de activos, un peruano lo hace. Pero si ese lavado de activos no tiene ninguna consecuencia para el Estado peruano, no podemos aplicar nuestra ley. Será aquel país donde se esté desarrollando el lavado de activos el que tiene jurisdicción, no nosotros. ¿Por qué? Porque no se da la consecuencia del delito que exige que se produzca dentro del territorio nacional. Eso en cuanto al principio real o de defensa. Luego tenemos el principio de pabellón o territorio flotante que está construido para el caso de naves o aeronaves del Perú que salgan al extranjero. Entonces, ahí tenemos también dos situaciones que contemplar. La primera, respecto a que la ley dice que si la nave o aeronave donde se produce el delito es del Estado peruano, siempre se aplicará la ley penal peruana en donde ésta se encuentre. Entonces, las naves o aeronaves del Estado peruano son las que tienen pues las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Entonces, los buques o aviones, avionetas del Estado peruano que estén surcando aguas internacionales o que pertenezcan a territorio de otro país, siempre se aplicará la ley penal peruana. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público ha aceptado que las naves o aeronaves que forman parte de las Fuerzas Armadas de los países son soberanas. Es decir, eso es parte del territorio peruano. Por eso es que se acepta que en el lugar donde se encuentren siempre se aplicará la ley penal peruana. Cosa que no pasa con las naves o aeronaves privadas. En el caso de las naves o aeronaves nacionales privadas, nacionales, ¿qué significa? Que estén esas naves o aeronaves inscritas de acuerdo a la normatividad peruana, ¿cierto? Muy bien, entonces son naves nacionales privadas. En el caso de naves o aeronaves nacionales privadas, solo se aplicará la ley penal peruana cuando éstas se encuentren en algún lugar donde ningún Estado ejerza soberanía. Entonces, si una nave nuestra, un buque privado nuestro, está surcando aguas internacionales, entonces es la ley penal peruana. Pero si está en mar territorial o en espacio aéreo de algún otro país, el Estado peruano ya no puede. Tiene que ser o respetar el otro país, apelando a su principio de territorialidad, aplicar su ley penal. Esas son las dos situaciones que contempla el principio de pabellón o territorio flotante. Y luego tenemos el principio de personalidad. El principio de personalidad se ha construido para
A ver, creo que tenemos un inconveniente con la conexión del doctor Sosa. A ver, un segundito, por favor. Sí, parece que ya está solucionado. Estoy Sí, sí. ingresando. Ya, No excelente. sé, no sé qué pasó, doctor Canales. ¿Usted es responsable o nosotros somos responsables? ¿Cómo? Bueno, usted sabe, doctor, que a veces la tecnología no es 100% efectiva, pero bueno, Qué estará haciendo usted ahí, doctor? Estamos viendo ahí manejando sus cosas. no, Bueno, no, para nada, doctor. ya, Nuevamente bienvenido, puede ya, continuar, ya. gracias. Listo. Entonces, hablamos del principio de personalidad, que es el que protege al ser humano en su condición de peruano. Ya no al Estado, sino a la persona humana. Entonces, acá hay dos situaciones. El principio de personalidad activa cuando el peruano comete un delito en el extranjero. Y personalidad pasiva cuando el peruano del extranjero es el que recibe la lesión, el que recibe el delito, la consecuencia del delito. Entonces, ¿qué dice este principio? Que la ley penal peruana se aplicará en caso que el delito sea cometido por peruano o contra peruano. Pero para que la ley peruana se aplique en estos casos, necesitamos tres requisitos, tres presupuestos. Primero, obviamente, que se dé o la condición activa o pasiva. Si el peruano ha cometido el delito o es un extranjero el que ha cometido el delito contra el peruano en otro estado. Acá vienen los requisitos. Primero, que el delito sea susceptible de extradición. Claro, porque en todos los casos que hemos narrado, en todos los casos de aplicación extraterritorial, la ley peruana dice, ¿no?, que vas a aplicar el Código Penal. Pero, ¿cómo lo haces? Tienes que apelar a la extradición. Si no hay extradición, ¿cómo traes al individuo? La única forma sería que el otro estado lo expulse. Bueno, puede ser, pero generalmente es a través de la extradición. Entonces, el primer requisito que te coloca este principio es que ese delito que ha cometido sea susceptible de extradición. Segundo, que se dé el principio de doble incriminación. Y tres, que el agente del delito, o sea, el peruano que ha cometido el delito en un extranjero, ingrese a territorio peruano, de cualquier manera, que ingrese. Si no lo tenemos acá, no podemos protegerlo con el principio de personalidad. Entonces, vamos a desarrollar brevemente los tres. Respecto a la doble incriminación, ¿qué significa esto? Perdón, que sea susceptible de extradición. ¿Qué significa? ¿Que todos los delitos son materia de extradición? No, pues hay delitos que no son susceptibles de extradición. ¿Qué delitos? Primero, aquellos que tengan connotación de persecución política, no son materia de extradición. Segundo, tampoco lo son aquellos delitos en donde haya alguna situación de discriminación. Tampoco. ¿Qué otros delitos no son susceptibles de extradición? Los delitos militares. Aquellos delitos que cometen los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Esos delitos no son materia de extradición. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué los delitos militares no? Porque no cumplen la garantía del debido proceso. El debido proceso en función al principio de imparcialidad. ¿Saben por qué? Porque en el orden jurídico actual se ha entendido que un órgano independiente investiga y otro órgano independiente juzga. O sea, si no hay eso, no hay debido proceso mínimo. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Además, ¿no?, quienes investigan
parte del Ministerio Público, quienes juzgan, jueces, ¿quién los nombra? Los nombra un órgano constitucionalmente autónomo. En nuestro caso, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia. No. Son garantías del debido proceso que no se dan en los delitos militares. Casi todos los países se resisten a esto. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿De dónde provienen los fiscales y jueces de la justicia penal militar? ¿De dónde? De las Fuerzas Armadas. ¿Y a quiénes pertenecen las Fuerzas Armadas? Al Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo nombra sus fiscales y sus jueces. Entonces, no son entes autónomos. Es un solo ente que concentra las 2 etapas o 3 etapas del proceso. Entonces, como eso sucede en casi todos los países, entonces no procede la extradición. Expresamente está establecido así en la ley. Segundo, la doble incriminación. La doble incriminación significa que el delito sea tal en ambos países. O sea, no significa literalmente pues, que coincidan al 100%, ¿no? Basta que el delito esté. Ahora, pueden haber matices en la construcción de la descripción del tipo penal, pero el delito está. Por ejemplo, homicidio está en país, está en el otro, ya, ningún problema. Violación de la tercera, está, sí está. Ya, no hay ningún problema. No se exige, como digo, que las relaciones sean idénticas, ¿no? Pueden tener matices, pero el delito está. Normalmente, como suelo decir, cada estado tiene su propia norma penal que obedece a multiplicidad de acciones que llega un momento que ponen en peligro el orden interno y colocamos la prohibición en la ley. O sea, no es correcto, o sea, no es común que nosotros tengamos en nuestro Código Penal un hecho que nunca lo hayamos visto. ¿O sí? ¿Cómo podríamos nosotros colocar en la norma penal un artículo sobre un hecho que nunca se ha producido en el Perú? A ver, cosa de loco, pues. No hay, pues, no hay. Pero en nuestro Código Penal sí encontramos uno. ¿Cuál es? Delito de contra la humanidad, que se llama manipulación genética, clonación humana. ¿No es cierto? Ahí está, 320 y tanto, Código Penal. ¿Cómo es que aparece ese tipo penal acá cuando nunca en el Perú se ha clonado un ser humano? ¿Por qué está ahí ese artículo? Pues ¿qué hecho ha provocado que el legislador incorpore? Pues es cierto, pues acá no se puede clonar un ser humano. Y si algún día pasa, ya pues será después de muchos años, ¿no? Porque no tenemos la tecnología para hacer eso. Pero hay otros países que sí lo hacen. Entonces, el Estado peruano ha incorporado este delito de manipulación genética por solidaridad internacional. O sea, a los estados se les ha solicitado que incorporen en sus códigos penales el delito de clonación para permitir, o mejor, para evitar la impunidad de aquellos que en los países donde hay esta técnica lo hagan y se refugien en estados donde no tengan la legislación para cumplir el principio de doble incriminación. Y el tercero se refiere a que el agente, el peruano, que ha cometido el delito en el extranjero y haya ingresado a territorio nacional. Pero la ley dice que ingrese de cualquier manera. Eso de cualquier manera significa que puede ingresar con su pasaporte, puede ingresar por el control migratorio o puede ingresar de manera ilegal. No hay problema. Lo que no se va a permitir bajo este esquema de decir de cualquier manera es que ingrese pues privado de su libertad de manera clandestina. O sea, tú no puedes, ¿no es cierto?, secuestrar a un peruano de Bolivia, traerlo acá y decir, acá está el peruano, entonces hay que procesarlo. No puedes, pues, porque eso de cualquier manera no permite la coacción de la voluntad de la persona. Tiene que ingresar por su propia voluntad, ilegal o ilegalmente, no interesa, pero que esté por su propia voluntad en territorio peruano, y entonces sí podemos aplicar nuestra ley penal, pero repito,
siempre y cuando hayamos hecho el trámite de extradición, si no, no podemos. Es el respeto al derecho internacional público. Y luego, para terminar esta aplicación espacial, tenemos también expresamente en la norma los casos en los que no procede la extraterritorialidad. Es decir, nosotros como peruanos no podemos aplicar nuestra ley penal peruana cuando tengamos la situación de extinción de la acción penal. Lo dice el propio Código Penal peruano. Cuando se haya extinguido la acción penal, ya no podemos. ¿Cuáles son las causas que extinguen la acción penal? En el Perú tenemos 5. Muerte del imputado, amnistía, cosa juzgada, derecho de gracia y prescripción. Ya ustedes conocen estas 5, imagino, pero quiero en estos últimos minutos hablar un poquito del derecho de gracia que está parcialmente tocado en el caso de Fujimori. Yo no soy internacionalista, no soy derecho, no soy constitucionalista, pero respecto al derecho penal, porque lo he visto en la resolución, digo lo siguiente. El derecho de gracia es una facultad que junto con el indulto y la conmutación de penas, la Constitución le ha otorgado al presidente de la República. El indulto significa el perdón de la pena. Quiere decir que antes tiene que haber una condena firme para que haya indulto. La conmutación de penas es establecer que tal condena ya se cumplió y no hay más que hacer. Y el derecho de gracia, y está en el artículo 118 de la Constitución, significa que el presidente corta un proceso cuando el término de la instrucción más su ampliatoria han excedido el doble de su plazo. Eso dice expresamente la Constitución. Repito, el derecho de gracia consiste en que el presidente interviene para cortar un proceso cuando el término de la instrucción o su ampliatoria han excedido el doble de su plazo. Nótese que está hablando el código, o la Constitución, perdón, de instrucción. Claro, está hablando del modelo procesal anterior. Pero no hay necesidad de modificar, simplemente adecuados. ¿La instrucción qué es en el proceso anterior? La investigación del delito. Y en el proceso actual, ¿cuál es la investigación del delito? La etapa preparatoria. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que cuando estamos en etapa de investigación preparatoria y se ha excedido el doble del plazo, el presidente interviene y corta eso. Corta ese proceso, cosa juzgada, tiene efecto de cosa juzgada y no se toca más. ¿Ya? Ahora, respecto a presidente Fujimori, ha surgido, luego que se efectivizó el indulto, surge la amenaza de Pativilca, ¿no es cierto? Pero muchos han dicho, ¿no? Señores, están en un error, pues, porque cuando Fujimori es objeto del indulto, el decreto supremo del presidente Kuczynski dice que se le indulta por todos los delitos vigentes hasta el momento del indulto. Entonces, Pativilca era uno de esos delitos, porque no solamente habla de indulto, sino de derecho de gracia. Dice, indulto y derecho de gracia, delitos presentes y todos aquellos que estén vigentes. Entonces, bajo ese criterio, Pativilca, dicen, no puede pues ser parte ya, porque está dentro del indulto. Porque, repito, el indulto tiene 2 cosas. Mejor, el decreto supremo de Kuczynski da 2 cosas. El indulto y el derecho de gracia. Entonces, el indulto es para todos los delitos en los cuales Fujimori haya sido condenado. Y el derecho de gracia para los otros. Ya está. Así lo entendemos. Pero ¿cuál es el problema? Que este derecho de gracia estaría, en condicionado digo, estaría solo para aquellos casos en donde esté en investigación, no cuando ya está en un juicio oral.
como es el caso de Pativilca. Entonces yo no sé cómo se va a solucionar esto. Ya encontraremos explicación en los especialistas en derecho constitucional que nos digan, de repente, apelando a una interpretación de para dos cosas, ¿no? Para aceptar que Pativilca está dentro porque no se trata solo de la investigación preparatoria, sino de todo el proceso. Sería una interpretación que sí sería válida. Como también válida sería decir, el derecho de gracia solo protege cuando está en etapa de investigación preparatoria. Más allá de eso, ya no hay derecho de gracia. Total, no tenemos mucha información, señoritas, señores, porque en el Perú no se utiliza pues, el derecho de gracia, porque si se utilizara tantas veces como el indulto, sí tendríamos precedentes, pero no los tenemos. ¿Por qué? Porque la última vez que un presidente ha utilizado el derecho de gracia ha sido en 1994, por el caso Haiduco. No sé si recuerdan. El caso Haiduk es una empresa naviera, ¿no? Que fue intervenida por la policía porque se incautó muchos kilos de pasta básica y cocaína. Entonces, esa empresa, ese terreno pertenecía a una naviera cuyos accionistas tenía a dos chicas amigas de Keiko, dos señoritas que obviamente sus padres, pues, ¿no? Las pusieron ahí como accionistas y sin saber leer ni escribir, fueron comprendidas en la instrucción porque eran accionistas de la empresa, de sus padres. Entonces, pasaron ya 3 años y la instrucción estaba ahí detenida y no pasaba nada. Entonces, estas chicas eran amigas de colegio de Keiko y le hablaron seguramente a ella, pues, hasta que el papá intervino y cortó ese proceso. ¿Por qué? Porque estaba en etapa de instrucción y lo cortó. Eso es cosa juzgada, no vuelves a tocar ese tema. Pero de ahí hasta la fecha, yo no recuerdo, no he visto ningún caso, ningún presidente que haya utilizado derecho de gracia. Entonces, como digo, no tenemos precedente que nos sirva de base para decir esto puede pasar en el caso de Fujimori. Pero repito, ya será menester que los especialistas en derecho constitucional nos digan, a ver, si hay un precedente de derecho comparado o cómo salen de este detalle, porque las consecuencias que vamos a ver en los próximos días van a ser coyunturales. Bien, eso en cuanto al principio de personalidad, y nos faltaría solamente la aplicación temporal y personal, y luego hacer lo que ya corresponde a la teoría del delito. No sé, doctor, si ya estamos en el tiempo. Sí, justamente, doctor Sosa, hay unas preguntas, ¿le parece si hacemos las preguntas? Entonces son 3, y va usted respondiendo. No, sí, una por una. Una por una, Una. excelente, ya. Entonces vamos con la primera. Creo que se refiere a un ejemplo un poquito clásico, la que nos plantean como pregunta, ¿no? Si una persona utilizando un arma de fuego, una pistola, estando en territorio peruano, ¿no? Hace el disparo y la víctima se encuentra físicamente del lado del territorio boliviano. Entonces, la consulta o la pregunta ahí en ese caso es qué ley se aplica, ¿no? Si el Código Penal peruano o el Código Penal boliviano. Ya, correcto. Bueno, para ese caso tenemos que apelar al principio de ubicuidad. El principio de ubicuidad establecido en nuestra norma establece que el lugar de comisión de delito es donde se produce el hecho o donde se producen los efectos del delito. Entonces, el lugar es donde se disparó o el lugar donde se produjo el desenlace del disparo. Entonces, la norma procesal es la que ya establece cuáles son las prioridades. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el primero, que es el lugar de comisión, entonces es la ley penal peruana. Si se disparó en territorio peruano, se aplica la ley penal peruana, pero obviamente necesitamos la autorización del otro país porque me dice usted que el occiso está en el otro estado.
Entonces, el tema es que va a haber una situación internacional ahí para completar el delito, porque nada hacemos con aplicar la ley si no tenemos el muerto. Si no tenemos el muerto, no hay homicidio. Pero la norma permite las dos posibilidades, tanto el lugar de comisión como el lugar de consecuencia del delito. Excelente, doctor. Gracias por la respuesta. Acá tenemos un segundo caso planteado. Se refiere a me parece que también está basado en hechos reales, a un barco de la Marina de Guerra que venía transportando droga. Y este barco se descubre, ¿no? El cargamento ilícito en un puerto en Canadá. Entonces, la consulta ahí también va si se aplica el Código Penal peruano o se aplicaría la legislación canadiense. Claro, de acuerdo al principio de pabellón o territorio flotante, si esa nave es del Estado peruano, es una nave nacional pública, es decir, propiedad de la Fuerza Armada, lo que pase dentro es problema peruano. Ahora, también necesitamos cuál es el temperamento de Canadá, si respeta o no respeta esta institución, porque es posible que ellos no tengan contemplada esa condición en su norma. Entonces va a haber de todas maneras algún litigio internacional porque Perú va a solicitar su competencia. Y repito, las normas de la extraterritorialidad no las ha inventado el Estado peruano. Están allí como consecuencia del derecho internacional. Entonces imaginemos que todo otro Estado de Derecho tiene también las mismas normas. Y en ese caso, la prioridad es que se respete la norma peruana mediante el principio de pabellón para que seamos nosotros los que podamos intervenir en ese caso, dado que lo que ocurre en ese buque, siendo territorio peruano, nos corresponde. Perfecto, doctor. Y acá tenemos un tercer caso planteado también para consulta. Si una persona en Perú crea o diseña a través de Internet una página, digamos, falsa de un banco chileno y personas en Chile, ¿no? Chilenos, utilizan esta página web creada por el peruano bueno, la ha creado desde Perú y es estafada, ¿no? Se sustraen el dinero de sus cuentas porque al ingresar a esta página creen que están haciendo sus transacciones desde la página oficial del banco, pero no es así, ¿no? Entonces, el autor, mejor dicho, se encuentra en Perú, creó la página en Perú, pero los efectos, en buena cuenta, se producen en este país de Chile. En ese caso, ¿cuál sería la ley penal aplicable? Igual, ¿no? Aplicamos el principio de ubicuidad. ¿Dónde se produce el hecho? ¿Dónde se producen los efectos? El hecho se produce en el Perú. Los efectos se dan en Chile, se han podido dar en Inglaterra, no sé dónde. Pero sí tenemos la herramienta para aplicar la ley penal peruana. ¿Por qué? Porque el hecho se produjo en el Perú. Aquí se inició y tenemos toda la competencia para reclamar jurisdicción en ese delito. O sea, la estafa se produce con responsabilidad de la norma penal peruana. Ahora, es posible que el otro país también pretenda asumir jurisdicción y competencia. Es posible, de acuerdo a su norma. Pero también nosotros tenemos la misma situación. Y entonces ya será la condición diplomática la que determine lo mejor que se pueda hacer, porque esos son agraviados, no tanto que están en el extranjero, siguen siendo agraviados de la estafa que se inició en el Perú y están protegidos. No necesitan ser actores civiles, necesitan tan solo ser agraviados y esperar que el Estado peruano haga su trabajo, recupere el dinero, la reparación civil y tendrán la oportunidad de cobrar. Excelente, doctor. Justamente este caso, creo último, cada día es más recurrente, ¿no? Estos delitos que se van cometiendo a través de la informática, del Internet. Bien, doctor, le agradecemos mucho su ponencia y les indicamos a todos que el día de mañana, a las 9 de la mañana, va a continuar el seminario de Derecho Penal a cargo del doctor Sosa. Entonces, los esperamos, por favor, el día de mañana, 9 de la mañana. Muchísimas gracias, doctor Sosa. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, cuídense. Nos vemos mañana a las 9. Hasta mañana. Previo adobo, previo adobo.
Previo adobo, muy bien. Previo. Gracias a todos por su Ya nos vemos. participación. Nos vemos. Hasta luego.